¿Crees en el destino? ¿O piensas que cada paso que damos es un acto de libre albedrío, una pincelada sobre un lienzo en blanco? La mayoría vivimos en un cómodo punto medio, sin hacernos mucho la pregunta, porque la respuesta, sea cual sea, es aterradora. Pero a veces, el velo que separa nuestra realidad de los planes del universo se rasga por un instante y nos permite ver algo que no deberíamos. Un guión que ya estaba escrito con nuestra propia sangre. Esta noche, en No apagues la luz, les traemos la historia de un hombre que tuvo el infortunio de leer la última página de su propia vida, mucho antes de que llegara el momento de vivirla. Mauricio era un hombre de rutinas, un hombre anclado a la lógica del concreto y el acero, alguien que encontraba consuelo en la predictibilidad de una hoja de cálculo. Se levantaba a las 6, tomaba un café amargo y se sumergía en su trabajo de contabilidad hasta que el sol se ocultaba. No era un hombre de supersticiones ni de fantasías. Se burlaba en silencio de quienes leían el horóscopo o creían en el mal de ojo. Creía en los números, en las causas y en los efectos. Lo paranormal era para él un simple entretenimiento, cuentos para asustar a los niños, ficciones para mentes que necesitaban orden en el caos. Su propia mente, pensaba él, ya tenía todo el orden que necesitaba, pero una noche de martes, un sueño insignificante, una simple película mental, lo arrancó de su mundo predecible y lo arrojó a una corriente de la que ya no podría escapar. No fue una pesadilla de monstruos o de persecuciones. Fue algo mucho peor. Fue un sueño hiperrealista, de esos que te dejan dudando si estás despierto o dormido, tejiendo una memoria falsa en el telar de tu mente. Se soñó manejando su propio coche, un sedán gris que aún olía a nuevo. Viajaba por una carretera que no reconocía, una cicatriz de asfalto flanqueada por árboles secos y esqueléticos, bajo un cielo de un color enfermizo, entre naranja y púrpura, como un hematoma en el horizonte. En la radio del coche sonaba una canción vieja, una balada de los 80 que su padre solía escuchar. Recordaba perfectamente la melodía y la letra melancólica que hablaba de un amor perdido para siempre. En el sueño sentía una ansiedad terrible, una prisa inexplicable por llegar a un lugar que no conocía. Sus manos sudaban sobre el volante, aferrándose a él como si fuera el borde de un precipicio. En la boca sentía un gusto metálico, como a sangre. Fue entonces cuando lo vio. Un enorme camión de carga de un color verde deslavado, casi militar, que venía en sentido contrario, balanceándose como un animal herido. El camión invadió su carril. Mauricio recordaba el sonido ensordecedor del claxon, un bramido gutural, el chirrido de los frenos que no respondían y el olor a ozono, como a metal quemado después de una tormenta eléctrica. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue el reloj del tablero. Marcaban las 4:15 de la tarde. Despertó con una violencia inusitada, bañado en un sudor frío, con el corazón martillándole en el pecho y el eco del claxon aún retumbando en sus oídos. El silencio de su habitación era casi tan aterrador como el estruendo del sueño. Se sentó en la cama, temblando, intentando anclar su mente a la realidad de las 4 paredes, a la luz de la luna filtrándose por la persiana. Fue solo un sueño, se repitió una y otra vez, como un mantra, pero la sensación no se iba. Los detalles, el olor, la canción, el sabor a sangre, se sentían menos como una fantasía y más como un recuerdo implantado a la fuerza en su cerebro. Intentó seguir con su día como si nada. La ducha, el café, el traje. La rutina que siempre lo había reconfortado ahora se sentía frágil, como una delgada capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro. En el trabajo, los números danzaban sin sentido en la pantalla. No podía concentrarse. Su mente, una y otra vez, regresaba a esa carretera, a ese cielo enfermo. A mediodía,
Mientras comía en un pequeño restaurante, la rocola del lugar, de forma inexplicable, comenzó a tocar aquella balada de los 80, la misma de su sueño. Mauricio sintió un escalofrío recorrerle la espalda y se le fue el apetito. El tenedor temblaba en su mano. Más tarde, desde la ventana de su oficina en el tercer piso, vio pasar un camión de carga. Era viejo, traqueteaba y era de un inconfundible color verde deslavado. Su corazón dio un vuelco tan fuerte que tuvo que apoyarse en el escritorio. Coincidencias, se dijo. Su mente lógica luchaba por imponerse. La ciudad está llena de camiones y de canciones viejas. Es solo tu cerebro conectando puntos que no existen, sugestionado por una mala noche. Pero la semilla de la duda ya era un árbol de raíces profundas y heladas. 2 días después, su jefe lo llamó. Un cliente importante en una ciudad vecina tenía un problema urgente. Alguien tenía que ir a resolverlo ese mismo día. Era un viaje de 2 horas por carretera. Mauricio sintió cómo se le helaba la sangre y un zumbido comenzó en sus oídos. Pidió que fuera alguien más, inventó una excusa, dijo que se sentía mal. Pero no había nadie disponible. Era su responsabilidad. Sal ahora mismo para que estés de vuelta antes de que oscurezcas, le dijo su jefe, sin notar el pánico en sus ojos. Parecía una broma cruel del universo. Con una sensación de fatalidad que le oprimía el pecho, Mauricio subió a su sedán gris. Intentó tomar una ruta alterna, una autopista más moderna, pero una carambola bloqueaba el camino. El tráfico estaba detenido por completo. Solo había una opción: la carretera vieja, la que salía por el norte, la que todos evitaban. Mientras manejaba, reconoció los árboles secos del sueño. El cielo, por un extraño efecto del atardecer y la contaminación, comenzaba a teñirse de ese mismo tono entre naranja y púrpura. El terror comenzó a apoderarse de él, una bestia fría que le atenazaba la garganta. Encendió la radio para distraerse, buscando cualquier estación, pero solo encontraba estática. Y de pronto, entre el ruido blanco, una señal débil se abrió paso, como una voz de ultratumba. Era esa maldita canción de los 80. Temblaba de forma incontrolable. Miró el reloj del tablero. Eran las 4 de la tarde. Faltaban 15 minutos. Comenzó a manejar más despacio, casi deteniéndose, dejando que otros coches lo rebasaran. Puedo cambiarlo, pensó. Si voy lento, si me detengo, si rompo el patrón, puedo romper el ciclo. Pero el destino, cuando está escrito, tiene una forma cruel de cumplirse. Al reducir la velocidad, el coche que venía detrás de él comenzó a tocar el claxon con insistencia, pegándose a su defensa. El conductor le hacía señas, estaba furioso. Mauricio, presionado, aterrorizado y con los nervios destrozados, aceleró de nuevo para dejarlo pasar. Y fue en ese momento, al volver a su velocidad normal, que lo vio aparecer en una curva, el camión de carga, verde, viejo e imparable, justo cuando su reloj marcaba las 4:15. En su último segundo de vida no sintió dolor, solo el horror absoluto de la confirmación. La pregunta que nos queda, la que flota en el aire como el humo de aquel accidente, no es si el sueño fue una premonición. La pregunta es mucho más oscura. ¿Fue el sueño una simple advertencia, una fotografía del futuro que Mauricio fue incapaz de evitar? ¿O fue el sueño mismo el que selló su destino? Al soñar los detalles, al implantarlos en su subconsciente, ¿acaso su mente se encargó de buscar esas señales, guiándolo sin que él se diera cuenta hacia ese punto exacto en el tiempo y el espacio? A veces, el verdadero terror no es no saber lo que nos depara el futuro. El verdadero terror es saberlo y descubrir que todos los caminos, sin importar cuánto luchemos, nos llevan al mismo e inevitable final. Gracias por escuchar esta noche.
Si te atreves a seguir cuestionando los límites de nuestra realidad, suscríbete a No Apagues la Luz y activa la campanita. Hay ecos del futuro que a veces es mejor no escuchar.